Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor para poder tener este tiempo con la palabra de Dios denominada Bendecidos en Cristo. Estamos viendo en estos días que es una necesidad grande renovar, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quien se niega o quien se resiste a ser transformado es nuestro propio hombre, nuestro propio yo. Teníamos características diferentes, pero el entendimiento que tenemos ahora de la palabra hace que nuestra vida empiece a transformarse. Cuando llegamos al capítulo 12, versículo 14, vamos a encontrar una frase interesante. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Yo no sé cuántos han sufrido persecución. Algunos han sufrido una persecución política. Otros han sufrido una persecución social. Otros sufrieron persecuciones ideológicas. Otros sufrieron persecuciones religiosas. Y así se fue dando la historia de la iglesia. La iglesia a lo largo de los siglos ha ido sufriendo persecuciones. Definitivamente que el plan del maligno justamente hace o ha hecho que la iglesia sea perseguida, porque el maligno quiere más bien destruir la iglesia de Dios. Y entonces empezó a perseguir a sus líderes, empezó a perseguir a los creyentes, y los creyentes empezaron a escaparse. Andaban de acá para allá como ovejas. Andaban entre cuevas porque no tenían dónde vivir, escondiéndose de lugar en lugar. Aunque es cierto que para el evangelismo y para llenar la tierra de la gloria de Dios, los creyentes que eran perseguidos, a donde iban, esparcían la palabra, predicaban la palabra. O sea, la persecución más bien ayudó a que la palabra de Dios se expanda por todo el mundo. Y entonces en ese tiempo las persecuciones eran bastante difíciles de soportar. Había sufrimiento en la familia, había sufrimiento en los hijos, en el cónyuge, había sufrimiento en toda una comunidad. Y allí es donde el apóstol dice que si para que tengamos que tener efectivamente una transformación, debemos renovar nuestro entendimiento. Y entonces dice: ok, ustedes sufren tanta persecución, pero en la renovación de su entendimiento, ustedes tienen que bendecir a los que los persiguen. Porque muchas veces, seguramente, a todos nos ha entrado la resistencia a bendecir a los que nos persiguen. Más bien queremos que los que nos persiguen dejen de hacerlo, que los que nos persiguen no lo hagan más, nos dejen vivir la vida. Pero aunque realmente el hecho de ser perseguidos indica que algo estamos haciendo bien y que el diablo no está cómodo. Entonces incita a la familia, incita a la sociedad, incita a las comunidades, incita al país, incita al gobierno, incita a las leyes para que haya una persecución contra la iglesia. ¿Y por qué contra la iglesia? Porque realmente la iglesia es el bastión de la pureza, de la limpieza. Es el único lugar en donde puedes encontrar transparencia, honestidad, lealtad, donde puedes encontrar una familia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es
perfecta en su naturaleza, en su esencia, porque es Cristo quien la cuida, quien la forma, y entonces es la iglesia la que está siendo perseguida para que esa iglesia pueda tener manchas y arrugas, y aun con todo eso, Jesús está listo a limpiar la iglesia con su palabra, con su sangre preciosa. Y es por eso que nosotros debemos considerar con mucha atención que para que haya una transformación debe haber una renovación del entendimiento, o sea que debemos que bendecir a los que nos persiguen. Y dice el texto, no maldigáis. O sea, en otras palabras, nosotros no debemos simplemente maldecir a aquellas personas que nos hacen mal, que nos persiguen. No sé si usted ha leído las matrículas de algunos autos que en la parte de atrás dicen, ¿no? Que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. En cuanto, obviamente, en el contexto, si me deseas algo malo, que Dios te dé el doble a ti. Nosotros no deseamos que al hombre le vaya mal, ni que a nuestros perseguidores le vaya mal. Esa no es la forma en cómo vivimos nosotros. Nosotros tenemos que bendecir. Entonces, en la renovación de nuestro entendimiento, en vez de maldecir, tenemos que bendecir a los que nos persiguen. No solamente tenemos que renovar nuestro entendimiento en base a este precioso pasaje de bendecid a los que os persiguen, y bendecid, no maldigáis, tenemos que renovarnos también para poder llevarnos bien con las personas que están dentro de la iglesia, como también fuera de la iglesia. Por ejemplo, en el entendimiento y la transformación que nos ocurre a nosotros por el Espíritu Santo, nos gozamos con los que gozan. Y hay realmente muy pocos que se gozan con los que se gozan. Tiene que ser alguien que realmente también pertenezca a una comunidad porque ha renovado su entendimiento. Normalmente, ¿por qué te va bien a ti? ¿Por qué me va mal a mí? Es una observación o un reclamo que hacemos nosotros. El texto dice aquí, gozaos con los que se gozan. Pero también dice, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Sigue diciendo, en el nuevo entendimiento, para que ocurra una transformación, ya no seas individualista, ya no seas una persona egocéntrica. Tienen que estar unánimes entre ustedes, unánimes. También encontramos, dentro de la renovación de la mente, del entendimiento, es de que ya no debes ser soberbio, altivo, sino más bien tienes que asociarte con los humildes. En la renovación de nuestro entendimiento no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tantas veces nos hemos escuchado a nosotros mismos decir tan buenas cosas de nosotros. Y a veces cuando alguien hace alguna observación, nos derrumbamos, nos desinflamos y pensamos que es contra nosotros. No es contra nosotros. Es quizás contra aquellas cosas que nos delegan y no lo pudimos hacer. Pero obviamente que nadie tiene que ser individualista. Tenemos que ser unánimes. Nadie arrogante, sino altivos. Tenemos que asociarnos con los humildes. Nadie puede ser sabio, entendido en su propia opinión. Y dice también, si quieres seguir renovando tu entendimiento, no pagues mal por mal. Y si quieres renovar tu entendimiento, procura lo bueno delante de los hombres. Y en otras palabras, le dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No se venguen a vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. Vence con el bien el mal. En otras palabras,
cuando nosotros encontramos estas características que deben ser parte de la vida del cristiano, de la vida del creyente, entonces decimos, caramba, este hombre ha sufrido el proceso de la transformación. Ha renovado su entendimiento de estos conceptos que acabamos de ver. Yo no sé cómo vas en tu trabajo de transformación. Obviamente que el que te transforma va a ser Dios. Tú no puedes producir transformación, pero lo que sí tú puedes hacer es empezar a renovar tu entendimiento. Y renovar tu entendimiento, renovando tu mente, ¿cómo? Leyendo la Biblia y empezar a aplicar cuál es la característica que debes tener en esta tu nueva naturaleza en vez de la vieja naturaleza. Renovados por medio de vuestro entendimiento. O sea, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tenemos que entender bien cómo se goza con los que se gozan, cómo lloro con los que lloran. Y no es solamente derramar lágrimas emotivas, porque pues nos conmovió su historia. No, es más bien llorar entendiendo el corazón de la otra persona. ¿Estás renovando tu mente? Entonces va a ocurrir pronto la transformación completa que Dios está haciendo en ti. Vas a ser perfeccionado de día en día, de vez en vez. Permítame terminar esta semana de estudios en el libro de Romanos 12 con una palabra de oración. Señor, encontramos al principio, el primer día de la semana, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego también, en tu palabra menciona que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hemos visto, Señor, a lo largo de estos versículos y de estos días, de que nuestro entendimiento tiene que renovarse. ¿Y entendimiento de qué? Entendimiento de todos los elementos o todas las virtudes que deben formar parte de las características nuestras. ¿Lo va a hacer Dios? Sí, pero nosotros tenemos que procurarlo. Gracias, Señor. Tú nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad.